Laudetur Jesus Christus. Continuamos, queridos amigos, con nuestro curso sobre los vicios capitales y su interés para la psicología y las ciencias educativas. En esta lección vamos a hablar de la soberbia, a la que denominamos vicio supercapital. Recurro nuevamente al cuadro de Jerónimo de Bosch, el Bosco, llamado Tablero de los 7 pecados capitales, o también El Ojo de Dios. En él, el Bosco titula Soberbia, superbia, una de sus partes. Pero si nosotros la observamos en detalle, vamos a ver que corresponde más bien al vicio que llamaremos vanagloria, del cual trataremos en otra de nuestras conferencias. Lo mismo sucede si buscamos otros cuadros con este título, soberbia. Casi siempre nos remiten a la soberbia u orgullo entendida como vanidad. Por ejemplo, este óleo de Tiepolo o este grabado de Bruegel el Viejo, que lo coloco aquí porque fue un autor muy influenciado precisamente por el Bosco. En los dos, la dama que representa este vicio está mirándose al espejo, correspondiendo a nuestra idea de vanidad o afectación. Por eso, para destacar la diferencia entre la vanidad y el orgullo, me parece más pertinente el grabado de Gustave Doré que ilustra la obra de John Milton en el clásico El Paraíso Perdido. En esta obra, este célebre escritor inglés presentaba la figura de Lucifer dotándolo de virtudes prometeicas, es decir, lo presentaba como Prometeo, ese dios mitológico que para los griegos había de alguna manera desafiado a los dioses y les había robado el fuego que después infunde en los hombres. Milton de esta manera quería presentar al demonio, a Lucifer, como un rebelde, una suerte de mártir del mal que lucha contra su creador, pensando que no es justo someterse a él por el simple hecho de que lo haya creado. Un Lucifer, por lo tanto, prometeico, que lucha bajo la consigna mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Este pensamiento desafiante de Dios, sí nos da una idea de lo que entendemos por soberbia, aunque ésta evidentemente admita grados muy diversos en los hombres. Voy a ilustrar por eso esta conferencia con algunas imágenes de este texto. Son grabados de Gustave Doré para una de las primeras ediciones del Paraíso Perdido. Recordemos, para entender por qué estoy dando por separado la soberbia y la vanagloria, recordemos que Santo Tomás no enumera a la soberbia u orgullo entre los vicios capitales, ¿no? Si bien lo estudia, y lo estudia en la cuestión, por ejemplo, la cuestión que dedica a los vicios capitales en la famosa cuestión disputada sobre el mal, cuestión de malo, ¿no? Cuando toca esa cuestión introductoria de lo que son los vicios capitales en general, inmediatamente dentro de esa cuestión, antes de encarar en la siguiente cuestión el tema de la vanagloria, va a tocar el tema del orgullo. Él, en sintonía con San Gregorio Magno, considera la soberbia como una suerte de vicio universal. De ahí que yo haya llamado a esta conferencia como soberbia vicio supercapital, en el sentido de que está por encima de todos los vicios capitales y los engendra, ¿no? Esto está tomado ciertamente de la Sagrada Escritura, donde se dice que de la soberbia nacen todos los pecados, ¿no? De hecho, de este vicio nacen en primer término los 7 pecados capitales, ¿no? El primero de los cuales es la vanagloria, y de estos, como de cada uno de ellos, van naciendo los distintos vicios y pecados que se reparten entre
los hombres. La soberbia es causa de todo pecado y de todo vicio por ser apetito de la propia excelencia o amor desordenado del bien propio, que es la última intención subyacente en todo pecado, como explica Santo Tomás en la Suma Teológica, segunda parte, secunde, las cuestiones 162 a 165, donde analizará este pecado en particular. Santo Tomás nos recuerda una célebre expresión de San Agustín que está en esa obra La ciudad de Dios, que dice así: fecerunt itaque civitates duas, amores duos. Terrenam scilis et amor sui usque ad contemptum Dei, celestem vero, amor Dei usque ad contemptum sui. Dos amores construyeron dos ciudades. Ciudades quiere decir aquí sociedades, grupos de hombres. La ciudad terrena la construyó el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. La celestial, en cambio, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Toda la historia humana está compendiada en esta frase, ciertamente. La soberbia, entonces, se presenta como algo más que la vanagloria. Se presenta como un apetito de autonomía absoluta. Significa autonomía respecto incluso del Creador, respecto del Creador. El sustantivo soberbia, en latín superbia, indica, de hecho, la acción de sobresalir, superar, destacar, exhibir. Desde el punto de vista moral, se la suele definir siempre como apetito desordenado de la propia excelencia. Al decir apetito, estamos hablando de un apetito ciertamente espiritual, de la voluntad, y el término apetito indica aquí un deseo ferviente, una suerte de hambre volitiva, psíquica, espiritual, de esto que llamamos propia excelencia. ¿Qué significa propia excelencia aplicado a la soberbia? No debemos confundir, insisto, una vez más, este vicio con el de la vanagloria, que será el primero de los capitales que surjan de ella. Aquí tomamos soberbia u orgullo, por tanto, más en sentido de autoafirmación, autorreferencialidad, ¿no? Y no tanto como un mero envanecerse. Santo Tomás, en esa cuestión disputada de malo que ya mencioné antes, distingue los dos vicios, soberbia y vanagloria, diciendo que la soberbia apetece la propia excelencia, esa propia entonces autonomía, autoafirmación, mientras que la vanagloria lo que apetece es la alabanza, el ser alabado. Es más superficial. Por eso la soberbia, dice Santo Tomás, impera sobre la vanagloria y ordena el objeto de la vanagloria, que es ese afán de aplauso, de notoriedad y tantos derivados que tiene, lo ordena al objeto de la soberbia como a su fin. Por eso es que es capital. Justamente hemos definido en nuestra conferencia anterior los vicios capitales como aquellos que tienden a fines tan intensamente deseados que suscitan otros pecados ordenándolos justamente a la consecución de su propio fin. Son como instrumentos. Y aquí vemos que la soberbia ordenará todo pecado, incluso los otros vicios capitales para la consecución de su propio fin, que es ese afán de autoafirmación, de autonomía, ¿no? Y eso es lo que llamamos excelencia, cuando hablamos de la soberbia como apetito de excelencia. La excelencia, por lo tanto, es algo más profundo que la mera lisonja, que la adulación, que la fama, que el aplauso. San Agustín le explica diciendo lo siguiente. Dice, ¿qué es la soberbia? Sino un apetito de perversa excelencia. Perverse, celsitudinis, appetitus. Y continúa. La grandeza perversa, que es el objeto de este deseo, consiste en abandonar el principio a que el ánimo debe estar unido y hacerse, en cierta manera, principio para sí mismo y serlo, ¿no? Principio civico da modo fieri atque esse.
Esto sucede cuando el espíritu, sigue diciendo San Agustín, cuando el espíritu se complace demasiado en sí mismo. Y se complace así cuando se aparta de aquel bien inmutable, bien que no cambia, bien que es firme, que debió agradarle más que él a sí mismo. La expresión clave entonces aquí para entender es este giro que usa San Agustín, hacerse principio para sí mismo. Esta es la esencia de la soberbia. Ese buscar hacerse principio para sí mismo. Yo no necesito de nadie ni de nada, ni siquiera de Dios. Yo me sustento a mí mismo. En otras palabras, la soberbia, en última instancia, no siempre la persona es capaz de percibir psicológicamente esto, ¿no? Pero que no lo perciba psicológicamente no quiere decir que no lo esté buscando. Digo, la soberbia busca entonces ese autofundarse, esa autofundación. Esta definición de San Agustín, anota un escritor, Ramos Lizón, dice, subraya inequívocamente la sustitución de Dios por el propio yo como elemento principal que configura la naturaleza singular de la soberbia. Por eso cuando se la entiende como búsqueda de aplauso, no se está entendiendo lo que es la soberbia. Se la está confundiendo con la vanagloria, que no por ser menor es menos nociva. Eso lo veremos cuando estudiemos particularmente el vicio de la vanagloria. Tiene realmente connotaciones psicológicas y efectos sumamente perniciosos, que a veces incluso los vanidosos, los vanagloriosos, ni siquiera lo perciben. Para hacernos una idea del correcto significado de la soberbia como pecado, me voy a servir de la interpretación que hace un célebre psicoanalista de la rebeldía de Adán y Eva. Me refiero a Erich Fromm, y particularmente a una de sus obras que es El corazón del hombre. En esta obra tiene esta página admirable, completamente errada, es un desvarío total, pero sin embargo me parece que presenta el pecado de Adán haciéndonos comprender, si bien él lo defiende, nos hace comprender realmente su última realidad. Dice así: la desobediencia de Adán y Eva a Dios no se llama pecado. Primero, comienza defendiéndolo, ¿no? Excusándolo. Dice, en ningún lugar de la Escritura, se debe entender, hay un indicio de que esta desobediencia haya corrompido al hombre. Por el contrario, la desobediencia es la condición para el conocimiento de sí mismo por parte del hombre, por su capacidad de elegir. Y así, en último análisis, ese primer acto de desobediencia es el primer paso del hombre hacia la libertad. Parece que su desobediencia hasta estaba en el plan de Dios. Sigue diciendo, porque según el pensamiento profético, precisamente porque fue expulsado del paraíso, Adán es capaz de hacer su propia historia, de desarrollar sus potencias humanas y de alcanzar una armonía nueva con el hombre y la naturaleza como individuo plenamente desarrollado, en vez de la armonía anterior en que todavía no era individuo. Espero que hayan podido comprender las dimensiones que tiene esta interpretación. Erich Fromm está haciendo, como dije, una interpretación elogiosa del acto de Adán. Lo presenta de tal manera, ¿no?, que nos hace comprender lo que es precisamente el hombre dominado por la soberbia. Para él, la actuación de Adán realiza verdaderamente la naturaleza del hombre, ¿no? Y nos está presentando entonces, y esto es lo importante, la soberbia como totalmente diversa de la mera vanagloria. A Fromm esto le parece un acto encomiable, porque él lo está mirando con la óptica de un gnóstico, que juzga la rebeldía contra Dios como un paso necesario para la madurez, para la independencia, para la realización de la libertad humana. Si Fromm desvaría al darle un sentido moral positivo, sin embargo, tiene el mérito de acercarnos a la perspectiva que esta acción tuvo en el corazón de Adán. Es decir,
Adán debió experimentar su acto, al menos en el momento en que lo realizaba, tal cual lo describe Fromm. Adán tiene que haber visto en su acto un paso en el cual él deja de ser esa nada, dice, cuando todavía no era individuo, dice Fromm, ¿no? Y pasa a ser él, un individuo, una persona distinta, separada de Dios, alguien que se funda a sí mismo, alguien que pone él mismo sobre sí mismo los fundamentos de su existencia, ¿no? Y digo que Adán lo tiene que haber entendido así, porque es la única manera de comprender la gravedad que la visión judeo-cristiana siempre adjudicó a este pecado, ¿no? Fromm no lo ve como pecaminoso esto. Si Adán realmente lo hizo de esta manera, tampoco lo vio en el sentido sí como una rebeldía contra Dios, pero lo vio como una cosa apetecible, como algo bueno, ¿no? Y ciertamente todos los rebeldes que a lo largo de la historia han imitado conscientemente el arrogante acto de Adán han visto a nuestro primer padre con los mismos ojos que Fromm y lo han tomado justamente entonces como ideal de su independencia, de su rebeldía. Adán es pues una suerte de Prometeo, ¿no? De ese desafiante de los dioses en el cual él decide darse vida, hacerse su propio camino. Por lo tanto, ¿no? Vuelvo a insistir, soberbia y vanidad no se confunden. La soberbia es mucho más radical y mucho más profunda que la mera vanidad o vanagloria. Es incluso, si queremos darle otra explicación o otra descripción, es una imitación pervertida. Vuelvo a San Agustín. Él dice, la soberbia trata de ser una perversa imitación de Dios. Superbia perverse imitatur Deum. Sigue diciendo, detesta la soberbia o el soberbio, que bajo su dominio se establezca una igualdad común, y en cambio trata de imponer su propia dominación a sus iguales en el puesto de Dios. Detesta la justa paz de Dios y ama la inicua paz impuesta por ella misma. Está aquí San Agustín. La soberbia, por eso, si la entendemos de esta manera, nos damos cuenta que vendría a ser una suerte de plagio de la magnanimidad. Magnanimidad es una virtud que, como su nombre lo indica, es una grandeza de alma, una aspiración a las cosas grandes, magna anima, magnanimidad. La magnanimidad hace a la persona que la posee, que posee esta virtud, la hace aspirar a una excelencia, ¿no? Pero es una excelencia regulada por la razón, iluminada por Dios, dice Santo Tomás en esa cuestión de malo, ¿no? Por lo tanto, digamos, es una aspiración a una cosa verdaderamente grande, y grande porque la ve como querida por Dios, o sea, se somete a Dios en la búsqueda de las cosas grandes, de las cosas que valen la pena, de las cosas que son verdaderamente importantes en esta vida. El vicio opuesto a la magnanimidad, o sea, la magnanimidad es una virtud moral. Como virtud moral tiene dos vicios que se lo oponen, uno por un extremo, otro por el otro. El vicio que se lo opone como negando la magnanimidad es la pusilanimidad. Si magnanimidad significa magna, ánima, alma grande, aspiración a cosas verdaderamente grandes e importantes, pusilanimidad significa alma pequeña, ¿no? Pusilus, pusila, significa pequeña. Pequeñez de alma, el alma que aspira a lo pequeño, a lo mediocre, a aquello que la ahoga, ¿no? A la nadería, ¿no? Eso entonces se opone por contradicción, contradice la magnanimidad. Y por el otro lado, entonces un vicio que la contradice por defecto y el vicio que la contradice por exceso, en realidad, exceso de magnanimidad no se puede ser tan grande de alma que eso sea un vicio. Lo que tenemos del otro lado es más bien un plagio de la magnanimidad. Algo que parece ser magnanimidad, que parece ser grandeza de alma, pero en realidad es otra cosa, ¿no? Es, como digo, una imitación pervertida, ¿no? Es justamente la soberbia, porque la soberbia aspira a una excelencia, pero esa es la excelencia que compete a Dios. El fundar todas las cosas, el ser la última base, aquello de lo cual dependen todas las cosas. Todo lo demás es criatura. Todo lo que no es Dios es criatura de Dios, ¿no? Y la soberbia entonces
intenta ser lo que funda a la persona, o le da un apetito de autofundarse, como hemos dicho a la persona, de ser el último soporte de todas las cosas. Por encima mío no hay nadie, ni siquiera Dios. Ese es el sentido de la soberbia, ¿no? Esta referencia, ¿no?, a Dios, a sacar a Dios del fundamento, no siempre se presenta de forma explícita en la aspiración de un soberbio, porque de hecho nosotros encontramos la virtud de la soberbia en muchas personas que niegan la existencia de Dios. Por lo tanto, ni siquiera se preocupan de Dios. El ateo que niega a Dios y el agnóstico que no sabe, que afirma que si Dios existe igualmente no se puede probar su existencia, en estos pecados hay un núcleo profundísimo de soberbia, ¿no? Y sin embargo, ellos no la refieren a Dios. Para ellos Dios no existe o se prescinde de él. Por eso en estos casos, por ejemplo, esta referencia a Dios está implícita, no explícita, pero está implícita, pero siempre está. Es la esencia, ¿no? Ese desplazar a Dios y ocupar su puesto, ¿no? Por eso la imitación de Dios propia del soberbio consiste más bien en constituirse él en fundamento último del propio obrar moral. Y este es precisamente el crimen de Adán, como dice San Agustín, citado por Santo Tomás en la Suma Teológica, segunda, cuestión 163, artículo 2. Dice así: Adán y Eva quisieron robar la divinidad y perdieron la felicidad. ¿Cómo es esto? ¿En qué sentido se puede intentar robar la divinidad, ¿no? El mismo Santo Tomás lo explica a continuación. Dice allí: el primer hombre pecó sobre todo al desear la semejanza con Dios en cuanto al conocimiento del bien y del mal, como le sugirió la serpiente, es decir, en el poder determinar con su propia naturaleza, ser él la medida de las cosas, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, ¿no? Primera cosa, entonces usurpar un poder divino, ¿no? En segundo lugar, pecó deseando la semejanza con Dios en cuanto al mismo poder operativo, es decir, el poder, según su propia naturaleza, obrar de modo que consiga la bienaventuranza. Por lo tanto, entonces, primero, en la determinación del bien y del mal, de qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. En segundo lugar, en obtener la felicidad con sus propias fuerzas, lo que después defendería un hereje que haría célebre esta posición, que fue Pelagio, y por eso el nombre de pelagianismo a esta posición que sostiene que el hombre con su sola fuerza puede alcanzar la bienaventuranza, puede alcanzar la felicidad eterna, sin necesidad de Dios ni ayuda de Dios, ¿no? Por eso, termina Santo Tomás diciendo, por eso es que San Agustín dice en su obra, el comentario literal sobre el Génesis, entró en la mente de la mujer, de Eva, el deseo del poder propio, ¿no? De ese dominio total sobre el bien y el mal y sobre la obtención de la bienaventuranza, ¿no? Este deseo desordenado de autorregirse moralmente y esperar la plenitud de su naturaleza, es decir, la felicidad y perfección de las propias fuerzas, ¿no? En este deseo, el hombre deja de tender a Dios como fin último y pone ese fin último en sí mismo. Deja de reconocerse como criatura, dependiente, subordinada al Creador, para considerarse erróneamente como fundante de sí mismo y como fin de sí mismo. Esto es lo que significa esa expresión que a veces usamos, amor desordenado de sí, egocentrismo, ¿no? En cierto modo podría incluso usarse la expresión narcisismo si el psicoanálisis freudiano no la hubiera cargado de tanto contenido carnal, ¿no? Como interés del propio cuerpo en tanto objeto sexual. Hoy en día muchos la usan sin esta referencia, como digo, sexual, y por lo tanto, si así prescindimos del contenido sexual de la expresión, hasta podría ser un equivalente psicológico de este egocentrismo, de esta soberbia de la que estamos hablando. Lo importante que quiero rescatar acá es también una observación, y es el hecho esto que hemos descrito, ¿no? El hombre que determina el bien y el mal, ¿no? Con su propia inteligencia, con sus propios parámetros, con sus propios criterios, y el hombre que considera que él con sus solas fuerzas, con su ingenio, con su arte, con su ciencia, con su técnica,
pueden alcanzar la felicidad en este mundo. Eso es la mentalidad del hombre moderno. Por lo tanto, la mentalidad del hombre moderno es una mentalidad, aunque el hombre moderno no lo sepa, en cierto sentido, luciferina. Si la humildad es, como dice Santa Teresa, andar en verdad, la soberbia entonces es un andar en el error, andar en la mentira, ¿no? Porque implica una falsa estimación de sí mismo, el creer que uno justamente puede determinar el bien y el mal, y el creer que con sus solas fuerzas puede alcanzar la felicidad, ¿no? Eso es un error sustancial, es una falsa estimación de sí mismo, de la cual nacerá más tarde justamente el deseo de ser estimado, que ahí ya sí entramos en el terreno de la vanagloria. La soberbia se enraiza pues en un error sobre uno mismo, estimándose por algo que uno no es. La soberbia, en su raíz más profunda, pues, implica un rechazo del límite propio de la criatura. De ahí que se dé más claramente en aquellos que de un modo u otro usurpan el poder de Dios. Los que, como suele decirse, aquellos que juegan a ser dioses, sobre todo los que manipulan la vida humana y deciden el destino de los demás. Pensemos el caso en nuestro tiempo del aborto, de la manipulación embrional, de la experimentación sobre seres humanos, de la eutanasia, donde se decide quién vive y quién muere. Todo esto, en definitiva, son expresiones máximas de este vicio, ¿no? Aunque sean personas, por otro lado, que no estén engreídas ni estén buscando el aplauso, pero esa manipulación del poder, ese sentir el poder, ¿no? Ya sea con el conocimiento, ya sea con el dominio sobre los demás, eso es típicamente el pecado de soberbia del que estamos hablando. Por eso encontramos también en la soberbia una suerte de credulidad. Es decir, hay una inclinación, si es un andar en el error, hay una inclinación en el soberbio a asumir como verdadero algo que es falso, porque el hecho de que yo me pueda dar la felicidad a mí mismo, el hecho de que, porque yo determine de que esto es bueno, sea bueno simplemente por eso, ahí evidentemente que hay un error garrafal. Pero la persona se lo cree, y para que se lo crea, la persona tiene que estar deseando creerlo, ¿no? No es entonces un mero error, sino un error precedido por una apetencia de error. Por eso es un deseo de creer. Hay personas que andan deseando creerme esto, ¿no? Eso es lo que se llama credulidad. Un desear creer algo, ¿no? Se desea la propia excelencia y por tanto quiero que me convenzan de que yo soy todopoderoso, de que yo puedo fundarme a mí mismo, de que yo puedo, de que yo realmente puedo fundar mi propia felicidad. Basta con que yo lo quiera, basta con que yo me determine. Eso, evidentemente, la persona que lo está pensando también quiere que lo convenzan, quiere que alguien se lo diga y le diga tú puedes, de modo tal de que es lo que realmente siento, ¿no? Termine por convencerme. Entonces hay un deseo de ser engañado, ¿no? De ahí que, como explica Santo Tomás, de vuelta en la Suma Teológica, segunda, cuestión 162, el artículo 3, dice: la soberbia se cree más de lo que es. Esto se debe al deseo desordenado de la propia excelencia, porque lo que uno desea ardientemente lo cree con más facilidad, ¿no? Por eso hay un deseo de ser convencido de estas verdades. Por eso cuando la ciencia le dice al hombre soberbio de que él no necesita de nadie, no necesita de dioses, no necesita, él es el centro de todo, el hombre se lo cree porque el hombre está pidiendo que alguien se lo diga. Y fíjense de que esto es precisamente lo que nosotros vemos en el relato de la caída del primer hombre y la primera mujer. Porque nos llama la atención la rapidez con la que Eva acepta los sofismas, los falsos razonamientos que le hace la serpiente. Esa precipitación en aceptar esos razonamientos incorrectos, esas mentiras que le dice la serpiente, no serían posibles si no hubiera como una especie de deseo de tomar por cierto las falsas palabras de a quien podemos llamar con mayúscula el arruinador, porque es el que arruina la existencia del hombre.
Así como decimos, no hay peor ciego que quien no quiere ver, también tenemos que decir, no hay mayor iluso que quien quiere ver las cosas que no existen. Hay 4 vicios que se emparietan principalmente con la soberbia, según San Gregorio Magno, que es el gran escritor del siglo VI sobre estos temas, de quien toma Santo Tomás gran parte de, al menos los principios elementales de su doctrina, que él desarrolla, por supuesto, de una forma magnífica, ¿no? ¿Y cuáles son estos 4 vicios? El primero es la presunción ante Dios, o sea, el atribuirse a uno mismo los bienes que en realidad ha recibido de Dios. Segundo, el creer que los dones que tenemos se relacionan con nuestros propios méritos. O sea, Dios me ha dado esto porque evidentemente vio que yo soy extraordinario, soy un santo, soy un genio, soy un todopoderoso. Por eso es que me los dio. No podía ser menos, ¿no? Eso es esa creencia. En tercer lugar, el jactarse de poseer lo que en realidad no se posee, ¿no? Y finalmente, el desprecio de los demás que se puede dar en forma de altanería, de injurias, de burlas, de humillaciones. Son las 4, digamos, principales vetas a través de las cuales se va encauzando la soberbia. Bernardo de Claraval, San Bernardo, describió en una de sus obras lo que él llamó 12 grados de la soberbia. Santo Tomás toma esto y lo da por bueno, las acepta, pero haciendo la aclaración de que más que grados, aquí en realidad están numerados grados de soberbia, pero también las causas de la soberbia y las consecuencias de la soberbia. Por eso, entonces, bajo este título, los grados de la soberbia de San Bernardo, nosotros tenemos una especie como de pequeña enciclopedia de lo que es la soberbia, ¿no? Se comprenden entonces más que como grados, como actos, modos, causas, consecuencias, facetas de la soberbia. ¿Cuáles son? Me limito simplemente a mencionarlos. La curiosidad que busca ver todo sin la debida mesura, la altanería que empuja a hablar de todo con pedantería, la alegría necia, la jactancia, la singularidad que nos hace aparentar más sabios de lo que somos, más santos de lo que somos, más útiles de lo que somos, más prácticos, más técnicos, más científicos de lo que somos, ¿no? Siempre el aparentar de más. La arrogancia, que pretende el preceder a los demás, ¿no? La presunción, que nos hace creernos capaces de cosas superiores a nuestras fuerzas. La justificación y defensa de nuestros propios errores y pecados, algo que los psicólogos conocen muy bien y que llaman con toda razón racionalización o justificación de las propias culpas, ¿no? La confesión taimada de los pecados, es decir, cuando la persona finge compunción en realidad para evitar un castigo, pero no porque haya verdadero arrepentimiento de lo que se ha hecho. La rebeldía, la libertad y deleite en hacer la propia voluntad, y finalmente la costumbre de pecar y el abierto desprecio de Dios, ¿no? Santo Tomás, en el lugar donde él analiza esto, que es la Summa Teológica, Secunda Secunde, cuestión 162, artículo 4, respondiendo a alguna de las objeciones, toca allí este tema, va mostrando en qué sentido todo esto se relaciona con la soberbia tal como la hemos descrito hasta el momento. En el fondo, los diversos modos de orgullo difieren según los bienes en que cada uno hace radicar su excelencia, su independencia, su solidez moral, eso que llamé antes autofundarse, o sea, dónde hace radicar uno la densidad de su propio ser, ¿no? ¿Dónde cree uno que están las bases de su cualidad particular, de su excelsitud, ¿no? Como lo llama la definición clásica, deseo, apetencia de la propia excelencia. ¿Dónde radica esa propia excelencia, ¿no? Bien, esto va a determinar distintos grados, fundamentalmente 4 grados principales del orgullo o soberbia. Tenemos en primer lugar, en la base, el orgullo que podemos llamar, por darle un nombre, un orgullo estúpido. Es el orgullo más exterior. Aquel que cree fundar la propia grandeza en bienes meramente exteriores. Uno que se cree que realmente ser una excelencia por la belleza que tiene, o por el peculio, porque es rico, o por el nombre que tiene, el abolengo, por el rango que ocupa, por los honores que se le dan, por los cargos que desempeña, ¿no?
Esto es lo más exterior, digamos, pensar que uno es un hombre extraordinario simplemente porque tiene dinero, o que es un hombre extraordinario porque ocupa un cargo político. Eso es, digamos, el grado, en definitiva, más bajo de la soberbia. Es una soberbia estúpida, ¿no? Y es, gracias a Dios, la que más fácilmente cede ante la luz de la humildad, ¿no? Aunque igualmente, aun cuando se dé una soberbia en este primer grado, el hecho de que la luz de la humildad penetre esta piedra dura de la soberbia y la rompa, volviendo a la persona a su realidad, sigue siendo algo muy difícil y en muchísimos casos milagroso. Por encima de esa soberbia tenemos la soberbia de la voluntad, es decir, la que nutre esa excelencia, esa convicción de la propia excelencia en los bienes que haya en sí misma, que encuentra en su propia voluntad. Por ejemplo, en su independencia, en el poder de mando, en la fuerza que ejerce, ¿no? Esta soberbia se caracteriza como un rechazo a someterse a la autoridad establecida, por una confianza exagerada en sí mismo y en su propio poder, por el ansia de dominio. Es la soberbia que ahoga a los dominadores, a los que están hambrientos de poder, ¿no? En el fondo, este tipo de soberbia repite esa frase que la Escritura pone en boca del demonio en el momento de su rebelión: non serviam, o sea, no serviré a Dios, ¿no? La negativa a obedecer, que Satán pronuncia en su primera rebelión. Es el acto que sistemáticamente trastorna toda la sociedad, porque nuestra sociedad viene atravesada justamente por este tipo de soberbia, de los unos que se oponen contra otros, los que no quieren obedecer, los que siempre forman bandos, los que establecen todo lo que son divisiones, cismas, guerras, rebeliones. Esta es la soberbia que funda todo ese río de sangre que atraviesa la historia humana. Pero no solamente es una soberbia que destruye las grandes sociedades, las sociedades políticas, sino las sociedades más pequeñas, la familia, los amigos, las pequeñas sociedades, incluso la sociedad de los que trabajan juntos, ¿no? Es la soberbia que hace imposible la unión entre los hombres y que después dificulta o hace también difícil o imposible incluso la misma sumisión a Dios. Por encima de esta, hay un grado más grande, es la soberbia de la inteligencia, el orgullo de la inteligencia, ¿no? Que es el orgullo de aquel que está engreído porque se complace en la propia luz, sobre todo evidentemente que esto afecta a los hombres inteligentes o a los que no lo son pero se lo creen, ¿no? Afectando la inteligencia se parece mucho esta al drama diabólico, que es un drama más intelectual. Entre los hombres tenemos manifestaciones típicas de esta soberbia, por ejemplo, en la proclamación de los derechos absolutos de la razón, que es el principio que atraviesa y permea toda la filosofía moderna, ¿no? La razón y la no aceptación de nada que tenga que ser, en la cual la razón tenga que bajar el copete humillándose y aceptando una revelación divina. La razón que penetra todo, y lo que no entra dentro de mi razón no existe. Como decía aquel famoso cirujano que decía: el alma no existe porque yo nunca la encontré debajo de mi bisturí. O sea, tiene que, todo lo que yo pueda palpar o pueda demostrar, según los casos, es lo único que acepto. Esta soberbia está presente también en ese principio que los protestantes fijaron, que se llama el libre examen de la Sagrada Escritura, que es la interpretación personal de la Sagrada Escritura sin referencia a ningún magisterio exterior. O sea, yo, para entender lo que Dios quiere decir, me basto a mí mismo y no solamente no necesito de otro, sino que cualquier otra enseñanza es algo que interfiere en esa relación personal con Dios. Ese libre examen justamente es un derecho absoluto de que la inteligencia se toma frente a la revelación divina, la cual evidentemente puede ponernos límites y poner que haya alguien que nos enseñe y limite la manera en que interpretamos las cosas, ¿no? El que a vosotros os oye, a mí me oye; el que a vosotros no os escucha, tampoco me escucha a mí, dice Jesucristo, y se está refiriendo a los apóstoles, dándoles justamente autoridad sobre la fe y sobre la interpretación de estas cosas, ¿no?
La soberbia también se expresa en el rechazo a sujetar la inteligencia a la oscuridad de la fe. Hoy en día en las pretensiones que tiene la ciencia de no aceptar ningún límite para la investigación, ni siquiera la destrucción de la vida inocente, como decía uno de los grandes investigadores del siglo XX, científicos en el tema de la vida, decía que la destrucción a veces de vidas humanas y es un tributo que vale la pena pagar con tal de hacer crecer a la ciencia. En los pecados de agnosticismo también está presente, y sobre todo en el hacer de la propia conciencia el juez absoluto y supremo de toda conducta. Y vuelvo a insistir en esta observación. Esto que estoy diciendo es prácticamente lo que describe nuestra sociedad. Por lo tanto, nuestra sociedad es una sociedad que que tiene dentro suyo esa caries tremenda de la soberbia intelectual. Y por encima de todos esos otros grados, el último grado, el más grave de todos, es el orgullo espiritual. El orgullo espiritual es aquel que se precia de los dones espirituales recibidos, porque uno si los tiene porque los ha recibido de Dios, como si fueran méritos propios. Como si fueran méritos propios. Dice un autor, el orgullo espiritual se jacta no solamente de sus obras como si fueran únicamente suyas, sino también de sus privilegios espirituales. Por ejemplo, el pertenecer a un estado, a una familia religiosa, que cuenta con grandes santos, que posee una doctrina y una gran influencia, es una nobleza que obliga y puede también alimentar un orgullo espiritual que esterilice y ciegue ante las nuevas manifestaciones de la misericordia divina. Los dones espirituales, sigue diciendo, pueden servir también de pasto al orgullo. Las gracias de oración enriquecen al contemplativo, pero la tentación puede llegar enseguida, sutil e inconsciente. Y casi necesariamente viene, tan tenaz es el orgullo y maligno el demonio, dice, viene por utilizar esas riquezas espirituales para engreírse y aparentar, para servir a una necesidad de afecto o dominio, o simplemente para hacer triunfar las ideas personales. La personalidad idólatra de sí misma se pone en lugar de Dios y lo que había recibido para ser instrumento y medio lo utiliza para imponerlo como un fin y un Dios a ella misma y a los demás. Corruptio optimi pésima. La peor corrupción es la corrupción de lo mejor. No se puede pensar sin estremecerse en ciertas caídas lamentables de almas favorecidas por Dios, termina diciendo. Este es el orgullo propio, por ejemplo, de los falsos místicos, de los herejes, de los que se consideran santos sin serlo, y sobre todo, según la Sagrada Escritura, será el rasgo más notorio del anticristo, aquel a quien San Pablo llama el hombre de pecado, el que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios hasta sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Estas son palabras de San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, describiendo este misterioso futuro personaje. Su mensaje, escribió en un célebre texto Monseñor Fulton Sheen, será muy simple y lógico, el del anticristo me refiero. Dice así: si no hay cielo, no hay infierno; si no hay infierno, no hay pecado; si no hay pecado, no hay juez; si no hay juicio, entonces el mal es bien y el bien es mal. Este es un poco el razonamiento del anticristo, ¿no? Ahora bien, esto último que dije, el bien es mal y el mal es bien, es prácticamente lo que proclama nuestra sociedad. Significa que este razonamiento del anticristo ya ha venido haciéndose, ¿no?, a lo largo de la historia, y nosotros ya hemos aceptado, o al menos la sociedad en sus líneas generales, ya ha aceptado lo que el anticristo tendría que proclamar. El trabajo que le queda por hacer es, por lo tanto, lamentablemente muy poco. Y fijémonos que justamente esto, que es lo que tratará de poner el anticristo, de alguna manera es lo mismo que la serpiente le dijo a Adán, o sea, cierra el círculo. Comenzó, ¿no?, tratando de hacer creer a la criatura que ella podía determinar autónomamente el bien y el mal, y terminará justamente tratando de que la criatura acepte precisamente de que ella puede determinar cuál es el bien y cuál es el mal, o sea, crearse una propia moral. Esta, en definitiva, es la esencia de la soberbia. Dante eligió para símbolo de este pecado en uno de los círculos del infierno a un personaje mitológico que se llamaba Capaneo.
Capanio es uno de los mitológicos 7 reyes griegos que se confederaron contra la ciudad de Tebas. Un poeta, el poeta Estacio, en una obra que se llama La Tebaida, que relata precisamente este combate por esta ciudad, describió a este Capanio como trepado sobre los muros de la ciudad asediada, ya a punto de caer en sus manos, y entonces desafiando a Júpiter, ¿no?, el príncipe del panteón griego, desafiándolo para ver si él se animaba a defenderla, ¿no?, como diciendo, a ver, ¿quién la puede defender de mí cuando yo ya he prácticamente determinado tomarla? De más está decir que el dios respondió fulminándolo en el acto con un rayo, ¿no? Y por eso entonces es el símbolo del que se revela contra Dios y Dios lo parte con un rayo, como solemos decir. Dante lo pinta en su infierno con la misma actitud salvaje, ¿sí?, calado de un orgullo diabólico, con una dureza aislante que de hecho lo distingue de todo el resto de los condenados que están en su propio recinto, porque mientras los demás están recibiendo como una lluvia de fuego, ¿no?, mientras los demás padecen rostro arriba y en continua agitación tratando de apartar de sí las llamas que les llueven, Capanio parece no preocuparse de ese turbión de fuego. Y sus palabras, orgullosas, continúan desafiando a Júpiter y también a otro dios, a Vulcano, a quienes les grita, ¿no?, cual io fui vivo, tal son morto. O sea, así como fui en vida, así continúo siendo después de muerto. Y Dante, con magnífica introspección psicológica, le dirige estas palabras: «Oh Capanio, tu mayor castigo es tu irreprimible soberbia, porque ningún tormento fuera de tu propia rabia sería adecuado suplicio para tu furor», ¿no? Es decir, la muerte ha fijado el gesto rabioso de Capanio hacia Dios, ¿no?, por lo que el criminal permanece fijado en ese acto y en el momento mismo de su culpa, eternamente petrificada, eternamente desafiando a Dios. De todo soberbio puede decirse algo análogo. La rebeldía intrínseca a la soberbia es no solo la consecuencia natural de este pecado, sino también su único digno castigo, ¿no? Este es, pues, estimados amigos, el vicio de la soberbia, el más grave, la fuente prolífica de la que brotan todos los pecados y los demás vicios capitales. Nos encontraremos entonces en la próxima lección para tratar de su primer fruto envenenado, que es la vanagloria. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.